No. Some slide. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos acá con mi compañero, bueno, me presento, mi nombre es Nelson K. Herrera, soy geógrafo de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, y me acompaña mi compañera Cristina, si se quiere presentar. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Cristina Bonilla Araya y también profesional geógrafa del municipio de Valparaíso. En este sentido, ambos somos profesionales del área de planificación territorial de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, y lo que les queremos contar y mostrar es parte del trabajo que desarrollamos en el marco del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, que es uno de los instrumentos de planificación más importantes con los que cuentan los municipios en Chile, y la presentación en particular habla sobre el cambio climático y su incorporación en la planificación urbana participativa, el caso del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Ya, bueno. Sí. Entonces, a modo de contexto, el contenido de la presentación son 5 puntos. El primero tiene que ver con el contexto de la elaboración del instrumento de planificación. El segundo tiene que ver con las tendencias comunales, que finalmente es el diagnóstico, cuál es la situación actual de la comuna en términos de cambio climático y otras dinámicas. En tercer momento, las perspectivas de planificación, que son las orientaciones más conceptuales, más teóricas, que orientan el desarrollo de este instrumento, donde tenemos la planificación situacional, multiescalar y participativa. En un cuarto momento, vamos a ver la propuesta estratégica y el plan de acción, o sea, cómo se materializa la propuesta de plan de desarrollo comunal, para finalmente ver algunos ejemplos de las principales iniciativas y acciones que se están implementando en el municipio y que tienen de alguna manera relación con el cambio climático y lo que nos convoca. Entonces, para partir, vamos a ver el contexto y la elaboración del instrumento de planificación del Pladeco de Valparaíso. En primera instancia, ¿qué es lo que es un Pladeco? En Chile, el Plan de Desarrollo Comunal constituye el principal instrumento de planificación con el que cuentan los gobiernos locales, en este caso los municipios, para planificar el territorio. Este instrumento se encuentra regulado bajo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que regula todo el quehacer municipal en Chile, que es la Ley 18.695, la cual define a este instrumento como el instrumento rector del desarrollo en las comunas, que contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance tanto social, económico y cultural. ¿Cuál es el propósito del Pladeco? Es contribuir a una administración eficiente en la comuna y promover iniciativas, estudios, programas, proyectos que estén destinados a impulsar el progreso económico, social, cultural de sus habitantes. Y bueno, por lo tanto, es un marco de referencia que es totalmente necesario para la formulación de proyectos, planes, programas y también el presupuesto anual del municipio. A modo de detalle, le corresponde a la municipalidad tanto su elaboración, su aprobación, modificación y ejecución, y también la vigencia mínima de este plan son 4 años, en el mismo número de años por los que salen electas las autoridades locales en Chile. No obstante, no necesariamente el periodo y la vigencia de este plan de desarrollo comunal tiene que coincidir con el periodo de desempeño de estas autoridades. O sea, en este caso, el plan de desarrollo comunal, como vamos a ver en algún momento posterior, se propuso a 10 años. Se entiende entonces que el Pladeco, el Plan de Desarrollo Comunal, es una carta de navegación que orienta el quehacer municipal,
a través de la definición de los principales ejes temáticos y las políticas a desarrollar en el territorio. Y por lo tanto, y bueno, dada su integralidad, constituye una oportunidad también para proyectar el desarrollo desde una visión integral del territorio. Y acá tenemos algunos principios que están en la normativa chilena y que orientan la construcción de este instrumento. En primera instancia, este es un instrumento que tiene que ser participativo. Esto consiste en que debe considerar los intereses de la ciudadanía en su elaboración. El instrumento debe ser coherente, debe estar coordinado, o sea, los contenidos y el alcance del Pladeco debe estar coordinado con los demás servicios públicos de Chile y del territorio. También debe ser un instrumento flexible. Esto significa que está susceptible a una evaluación periódica según varíen los intereses y necesidades de la población. También es un instrumento operativo que debe traducir los lineamientos y los objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones concretas que se tienen que implementar en las municipalidades. Y finalmente, un instrumento estratégico que contempla todas las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover, como comentábamos antes, su avance social, económico, cultural. Y acá hay algo súper importante y tiene que ver con la participación, que si bien la normativa chilena establece que el Pladeco debe considerar los intereses de la ciudadanía a través de participación ciudadana en su elaboración, esta normativa no especifica a qué se debe entender como participación ciudadana, cuáles son los mecanismos, hasta dónde se debe considerar. Por lo tanto, y como este proceso es guiado en su totalidad por el municipio a cargo y la administración a cargo de desarrollar este instrumento, determinó que la participación ciudadana se va a considerar como vinculante. Por lo tanto, los contenidos que emergieron de los distintos procesos de participación ciudadana que se desarrollaron, que también vamos a ver en un momento posterior, aportaron y estuvieron presentes durante toda la construcción del instrumento en sus distintas etapas. Y acá cabe la pregunta de por qué una participación vinculante. Y la respuesta es que finalmente se propone un nuevo vínculo entre la municipalidad y la comunidad en la planificación del desarrollo de la comuna. ¿Y cómo este nuevo vínculo? A través de un modelo de planificación que sea coherente con las necesidades de la voluntad de transformación democrática del territorio. Y acá algo muy importante es lo que se puede ver a la derecha, que tiene que ver con la planificación local integrada, que tiene 3 componentes: participativo, situacional y multiescalar, que también vamos a ver en detalle. Y el objetivo principal, que bueno, ahí veo en la presentación que hubo un problema con la fuente, pero finalmente la definición estratégica y lo que orienta el desarrollo de este instrumento es una definición que es más bien política y tiene que ver con construir una mirada común sobre el Valparaíso que queremos, en conjunto con la comunidad y los actores locales, articulando las iniciativas comunitarias que se desarrollan, las necesidades de las y los habitantes y las distintas vocaciones de la ciudad que constituyan una propuesta de recuperación y desarrollo tanto urbano como rural para llegar a cabo una transformación en el territorio. Finalmente, esto debe quedar plasmado en los instrumentos de planificación, de ejecución y mantención y traducirse en planes de inversión y de participación ciudadana. Finalmente, se planifica tanto desde el saber técnico como desde el saber local. Y sobre la temporalidad del proceso de construcción de este instrumento, el Pladeco anterior fue aprobado el año 2002 y tuvo una vigencia de 10 años, por lo tanto caducó en el año 2012. En el año 2014 se inicia la actualización del instrumento de planificación, no obstante, dicho proceso concluye el año 2017 sin llegar a una propuesta de Pladeco. Por lo tanto, hubo justamente en el año 2017 un cambio de administración municipal, un cambio de las autoridades políticas, y con este cambio de administración se retoma la elaboración y el desarrollo del Pladeco, también con un cambio de enfoque hacia uno que contempla esta planificación participativa, como hemos ido comentando, bajo un modelo que integre los distintos instrumentos. Con esto me refiero al presupuesto, al plan de desarrollo comunal, a la normativa urbana, entre otras. Y finalmente el proceso concluye con la aprobación del Pladeco en el año 2020, tras 8 años sin instrumento.
Bueno, tomando en consideración los aspectos generales de la construcción del Pladeco, en las siguientes láminas vamos a contarle un poco o resumidamente el diagnóstico o la situación actual de la Comuna de Valparaíso. Primeramente, señalar que el proceso de urbanización, el anterior nomás, yo te decía no cuando me la cambié. El proceso de urbanización señalaba que caracterizan a las ciudades de nuestro país, Chile, y en específico lo que hemos visto en la comuna de Valparaíso y en toda el área metropolitana que compone la ciudad de Valparaíso, se asocia directamente a la expansión y a la verticalización urbana. Hay una intensificación de la actividad inmobiliaria, incluso hacia zonas que no deberían ser habitadas o para uso residencial, porque se encuentran, por ejemplo, humedales, hay, por ahí pasan quebradas, o sea, la red de drenaje, hay quebradas, esteros, donde hay bosque nativo o el llamado bosque esclerófilo en nuestra zona, y que hemos visto también que para ese avance urbano también se han usado distintas estrategias como los incendios intencionales para poder avanzar, despejar terreno y construir posteriormente. Es una serie de situaciones que, por supuesto, ha generado distintas catástrofes y, por lo tanto, ha puesto en riesgo a las distintas comunidades y, por supuesto, también a los ecosistemas. Lo anterior lo hemos visto también que tiene que ver mucho de la política urbana y cómo se ha definido en términos de cómo ha mercantilizado el suelo y la vida por sobre el bien común de cada uno de los y las habitantes. Y actualmente, en vista también del contexto que estamos a nivel nacional, podemos evidenciar que aún más es evidente la vulnerabilidad en términos ya no solamente sociales, sino también territoriales, con los problemas ambientales, entre ellos los riesgos socionaturales, en evidente crisis climática, que incluso, bueno, lo supimos también con el último informe de la IPCC que salió en el mes de agosto. Ahora sí, la siguiente. En el caso de la comuna de Valparaíso, tomando este contexto, los principales problemas históricos asociados a este proceso de urbanización se refieren, por lo tanto, a esta segregación y exclusión urbana, a la falta de acceso a la vivienda y al suelo, a condiciones precarias en la habitabilidad, caracterizado por un déficit habitacional, un proceso también de despoblamiento y deterioro en algunos sectores, como es el histórico barrio Puerto, sector fundacional de la comuna, o llamado fundacional, también entre otras cuestiones como la ineficiencia de los sistemas de movilidad y de conectividad, tomando en consideración que Valparaíso mayormente está compuesto por cerros, quebradas, donde la población mayormente se ubica ahí. La siguiente. En esta lámina se pueden apreciar en polígonos amarillos los campamentos que existen en la comuna, que si bien no solamente han aumentado en esta comuna, sino a nivel nacional, y eso tiene que ver con un contexto que por la pandemia acrecentó aún más este problema y la falta de acceso, evidentemente, al suelo y a la vivienda, ¿ya? Aquí también dentro del tema del acceso a la vivienda, también una cuestión muy, muy relevante ha sido que ha ido en aumento también la cantidad de población que tiene características de vulnerabilidad, de acuerdo a un registro que se llama Registro Social de Hogares, donde el 81% de la población tiene al menos alguna característica de vulnerabilidad. Por lo tanto, evidentemente, esto también se puede evidenciar en las formas de habitar y que además, en vista de la política habitacional que está establecida en Chile, y como no pueden acceder a un tipo de vivienda, las familias resuelven sus necesidades habitacionales por fuera de los mecanismos del mercado inmobiliario formal. Por lo tanto, se toman los terrenos y bueno, también por eso también se dan origen a los campamentos, pero que tienen también esa lógica, donde hay una autogestión de la vivienda y a la vez también estas familias están más expuestas a los distintos riesgos socionaturales,
por las características, por supuesto, precarias de las cuales ellas y ellos viven. Por ejemplo, muchas de esas familias no tienen acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad, por ejemplo, y también están expuestas a un entorno degradado, contaminado, por la misma situación de precariedad en la que se encuentran. Finalmente podemos decir con Nelson que las familias porteñas responden ante la no respuesta del Estado, que no genera medidas y no baja algunas líneas de política para que estas familias puedan acceder dignamente a una vivienda. También, como le mencionaba, esta situación de precariedad habitacional ha aumentado bastante en los últimos meses, sobre todo desde el año pasado que en vista de la pandemia del COVID ha ido acrecentando estos antecedentes, entonces esto es una cuestión nacional. Y también para la comuna de Valparaíso principalmente se ubican, como les mencionaba, donde están los polígonos amarillos. Eso es parte de casi el límite urbano de la comuna de Valparaíso, donde también está desprovisto de infraestructura y servicio urbano en la mayoría de los sectores. La siguiente, por favor. No sé si no, parece que no avanzó. ¿Nelson? Sí, estoy tratando de avanzar y no avanza. Bueno, igual les puedo ir contando y ahí después pueden ver la lámina. Acá, dentro también de otros elementos de contexto, ¿cierto?, del diagnóstico, también para nosotros, o dentro de los hallazgos, es que en esta propuesta, y también que fue de manera participativa el diagnóstico, se avanzó también hacia una comprensión mucho más amplia de lo que se entiende el patrimonio natural y cultural, y no solamente desde una perspectiva del monumento, como generalmente se entiende el patrimonio en Chile y específicamente en la comuna a partir de las participaciones. Aquí se dio bastante los relatos de los barrios, de la vida de barrio, de la identidad también de las y de los vecinos, de los porteños, de las porteñas, y también de cómo estas dinámicas propias del barrio para ellos significaba que era muy importante que estuvieran este instrumento y que fuera parte del diagnóstico. También otro elemento dentro del concepto de patrimonio es que también se le entregó mayor valor y también connotación a lo que pasa con el patrimonio natural, en vista de que también cómo ha ido creciendo Valparaíso y las características topográficas y ambientales de Valparaíso, también las y los vecinos señalaban de que había una carencia, por ejemplo, de la gestión de los territorios por parte de la comunidad, a veces por parte de conocimiento, a la vez también de que habían ciertos megaproyectos urbanos e industriales que poco tenían de recuperar o de proteger lo natural, además del cambio climático, que es una cuestión global y que en lo local también hemos visto algunos efectos, los desastres socionaturales, la contaminación, la degradación finalmente que existe en el territorio en vista también de cómo ha ido avanzando y urbanizándose Valparaíso, que es lo que les mencionaba inicialmente. La siguiente. En la siguiente imagen que verán, esta es de autoría de la Asociación de Geógrafos Chile, a la cual también yo pertenezco, que la trabajamos con dos compañeras, Soraya Gutiérrez y Belén Araneda, y aquí hicimos este ejercicio para evidenciar en parte esta degradación que les vengo señalando. Directamente aquí ustedes pueden ver a la mano izquierda de la presentación una imagen del año 2001 y un cuerpo de agua que se llama Lago Peñuelas, ¿sí? Y que para el presente año pueden ver cómo ha ido disminuyendo, pasando de 1.108 hectáreas de extensión al año 2001 a solo 88 hectáreas. En esta foto en realidad es del verano, entonces probablemente tenga menos agua, pero ha ido disminuyendo, y no solamente este cuerpo de agua, sino otros en la comuna de Valparaíso, en la región y en el país. Y acá tiene que ver justamente con estas cuestiones relacionadas a cambio climático, pero también a otras situaciones que relacionan directamente a lo económico, porque también hay, como le decimos acá, hay saqueo del agua también por parte de algunas actividades económicas, pero también ha habido falta de precipitación en esta área, a la vez también del avance urbano y de los incendios urbanos forestales en ciertas áreas, que también ha repercutido en la cobertura vegetal y en las condiciones más ambientales que tienen estos territorios. La siguiente, por favor.
todo este contexto del territorio de la Comuna de Valparaíso lo entendemos siempre desde una perspectiva multiescalar. No podemos disociarlo porque todo tiene una integralidad y Valparaíso, como le mencionamos, bueno, es parte de un área metropolitana y eso quiere decir de que cada ciudad está conurbada o bien es un continuo territorial de población que está asentada. Por lo tanto, todo el proceso de urbanización y los riesgos naturales van a afectar a una ciudad y a la otra de igual manera. Por lo tanto, acá los límites administrativos que tenemos nosotros en nuestro país, los riesgos y los desastres y el cambio climático o la crisis climática en realidad no discriminan. Bien, la siguiente. En ese sentido, podemos señalar que hay algunas señales que nos pueden mencionar de cómo poder evidenciar este cambio climático en nuestro país y en la región y en la comuna de Valparaíso. Acá directamente uno de los antecedentes como más importante es la temperatura máxima y el déficit de precipitación. En la zona central del país, donde se ubica la comuna de Valparaíso, en la que presenta incluso un mayor calentamiento, donde desde los meses de otoño y verano son las estaciones que tienen mayores cambios. Las temperaturas en general en el año están siendo más cálidas, y de acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en su último informe de este año, dice que de los 12 meses del año, solamente un mes es considerado frío, el resto de los meses es considerado cálido y 3 meses son considerados muy cálidos. Finalmente podemos señalar que hay un alargamiento del verano en la zona central y por lo tanto eso trae consigo una serie de consecuencias, entre esas, por ejemplo, el aumento de la ola calor, que son más frecuentes, son más intensas y donde también a las temperaturas máximas han superado los 25 grados en la costa. Temperaturas que son muy altas para una comuna del Valparaíso que es costera. Por lo tanto, toda la dinámica también atmosférica se ve afectada. Las temperaturas aumentan, disminuye la humedad y también la dirección del viento a veces también ha tenido un rol importante para que junto todo eso sirva para la propagación de los focos de incendio, por ejemplo, una vez que son iniciados. También, en cuanto a las precipitaciones, según este mismo informe de la Dirección de Aeronáutica Civil, también han ido disminuyendo a nivel nacional, de acuerdo a estadísticas que se han considerado a nivel nacional, y evidentemente la comuna de Valparaíso no ha estado ajena a eso. Bueno, se ve muy pequeño ahí en la lámina, pero señalar también que de acuerdo a lo que la dirección nos ha planteado, la dirección meteorológica, ha señalado que estamos a más de un 70,39% de déficit de precipitación, algo que es muy crítico, porque a la misma fecha, el año pasado, 2020, teníamos 259,40 milímetros de agua caída, y a la fecha, al día de hoy, jueves 14 de octubre, hay 103,80, o sea, incluso menos de la mitad de lo que había el año pasado, y que el año pasado ya estábamos en déficit. Por lo tanto, podemos señalar que el panorama climático en la comuna es bastante complejo. Y esto se relaciona, por supuesto, a lo que ha pasado en la zona central, y también hay otros antecedentes que ha hecho la Universidad Católica a partir de un programa que ellos elaboraron un diagnóstico que al parecer también, según proyecciones, esto seguiría empeorando en el área metropolitana de Valparaíso. Vemos entonces que todo este panorama global de crisis climática llega a lo local, y hemos sido también muy críticos en cómo estamos formulando los instrumentos de planificación, porque no necesariamente son temas que se consideran en los instrumentos o en la normativa urbana. Pero desde el municipio hemos visto que es muy importante poder abordar la gestión de riesgo de desastre y también implementar medidas de adaptación que puedan permitir esos impactos. Ya que, como les mencionaba, de repente, o sea, nos pasa que la normativa vigente no está a la altura de la circunstancia, y como esto se le puede hacer una bajada más práctica para que los municipios puedan gestionarla. Por lo tanto, vale señalar que desde la propuesta y actualización del PLADECO, del Plan de Desarrollo Comunal, por el municipio de Valparaíso,
se plantea la gestión del riesgo como un principio que es orientador y como una parte de una política para el desarrollo del territorio. Por lo tanto, la planificación territorial tiene una mirada integral de las amenazas y el riesgo climático. Bien, la siguiente. Acá, la siguiente lámina es más bien como exponer muy, muy en general la caracterización más sectorial de la comuna. Aproximadamente somos 200.098 de personas, población aproximado, según el último censo, aunque las proyecciones llegan a 300.000 habitantes. Si bien, claro, para la escala de Chile, Valparaíso es una comuna que no es pequeña. Me imagino que para las otras ciudades de América Latina o del mundo estaría tal vez como de bajo valor, pero en comparación a la ciudad chilena es una ciudad grande, además de lo complejo que les hemos mencionado de cómo está emplazada. Ahora, mayormente la superficie donde está sentada la población es rural, o sea, el suelo que compone la comuna del Paraíso tiene una característica más rural, y más del 60% de esta superficie está declarada como reserva de la biosfera, según el programa Men and Montfort, no me acuerdo bien la sigla, pero el programa que establece la UNESCO de establecer la reserva de biosfera, y aquí tenemos establecidos los polígonos que más del 60% de la superficie está dentro de esto. Acá son tres grandes sectores residenciales, pueden ver en el color lila, que es el llamado Ciudad del Paraíso, o Anfiteatro, o Planicerro. En verde, el sector de Placilla y Peñuelas, y en naranjo, el sector de Laguna Verde. Acá hay distintas dinámicas de crecimiento. Ahora, hay cuestiones que son en particular, porque, por ejemplo, en el sector de anfiteatro, el crecimiento ha sido mayormente hacia las zonas altas o el cerro de Valparaíso, como le hemos denominado, donde ha habido una creciente expansión incluso fuera del límite urbano. También esa urbanización ha estado también expuesta o caracterizada también por riesgos socionaturales. Ha aumentado también la cantidad de población y por lo tanto se ha despoblado el plan de Valparaíso, lo que le decíamos inicialmente, que el sector Barrio Puerto, el sector Almendral, tiene poca población, y ahí tiene que ver mucho por el deterioro de la zona, también categorizada como patrimonio de la humanidad. ¿Bien? En Laguna Verde, el crecimiento también es hacia la zona que le llamamos de extensión urbana y que tiene características muy rurales. Acá no hay servicios básicos, también se dividen los terrenos en tamaños más pequeños para construir viviendas que no tienen regularidad, no tienen servicios básicos. Por lo tanto, acá se da una lógica muy precaria de asentamiento, a la vez que también hay personas que tienen segunda vivienda o viviendas de veraneo en este sector. ¿Bien? Y en Placilla de Peñuela, acá el crecimiento ha sido de una característica más tipo condominio, en el sector llamado Curauma, donde hay una mayor inversión de inmobiliarias y que presionan directamente la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, que también ha tenido bastante incendio, donde ha habido despeje de terreno y posteriormente condominios que se han asentado en estos sectores. La siguiente. La siguiente toca Nelson. Sí, una vez visto el diagnóstico que nos iba comentando Cristina, podemos darnos cuenta de cuáles son algunas de las dinámicas más importantes que están sucediendo y que acontecen en el territorio de Valparaíso. Y cuál es el rol del Plan de Desarrollo Comunal en ello. Es proponer distintas políticas, proyectos, planes y distintas medidas para abordar esta situación y apuntar hacia una imagen objetiva o un futuro que las pueda solucionar, que pueda revertir las dinámicas que son negativas, que pueda potenciar las que son positivas. Pero entre el diagnóstico y las propuestas hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con las perspectivas de planificación, y es un elemento que finalmente es la manera en que nosotros miramos el diagnóstico, que son orientaciones políticas, son orientaciones teóricas, orientaciones prácticas, que nos hacen mirar el territorio de una forma, este diagnóstico, y nos hacen también llevarlo a una propuesta de políticas en concreto. Entonces, ahora vamos a revisar las perspectivas de planificación más importantes de este instrumento, que es la planificación situacional, multiescalar y participativa.
En primera instancia, con perspectiva de planificación, nos referimos a la forma en que se entiende y que se desarrolla el proceso de construcción de este instrumento y cuáles son las orientaciones que lo guían. En primera instancia, se entiende el PLADECO, la oportunidad de construir este instrumento de planificación como una oportunidad para proyectar el desarrollo de la comuna, el desarrollo de Valparaíso hacia el futuro, desde una visión integral del territorio. ¿Y esto cómo? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? En este caso, a través de un modelo de planificación que sea coherente con la necesidad con las necesidades de una voluntad de transformación democrática que existe en el territorio de Valparaíso. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es su finalidad? Es producir una interpretación de la realidad a nivel de diagnóstico y posteriormente la construcción de propuestas que permitan transformar esta realidad y esta transformación tiene que estar orientada por una mirada a futuro que tiene que ser construida colectivamente. Eh, y esto finalmente se materializa a través de un modelo de planificación local integrado que propone una mirada transversal de los distintos instrumentos municipales, como comentábamos antes, el plan de desarrollo comunal, el presupuesto, el plan regulador, que es la normativa urbana, y así otros instrumentos. Y esta nueva mirada más transversal se funda en tres elementos, que son los elementos clave. En la mirada participativa, en la mirada situacional y en la mirada multiescalar, bajo el entendido de que la planificación se desarrolla en un diálogo entre el saber técnico y el saber social y comunitario. Respecto a la planificación participativa, con ello nos referimos a la búsqueda de fortalecer una comunidad que recupere la comuna y que se encargue de su desarrollo, produciendo la vida en común de acuerdo a sus propios intereses. En este caso, se privilegia la búsqueda conjunta de mejora a partir de la cogestión del territorio, vinculando al gobierno local, la comunidad, los actores públicos, los actores privados, en la implementación y el seguimiento del plan de desarrollo comunal trazado en conjunto por todas estas actorías. En este sentido, se pone en el centro la necesidad de cooperación y el encuentro social de las y los habitantes en torno a las actividades que permiten su crecimiento pleno. En este caso son la articulación de vínculos y redes como forma de asegurar un despliegue territorial integrado de esta estrategia de desarrollo. Se entiende la realidad como un producto de las relaciones sociales y ambientales que se tejen en los distintos territorios que componen la comuna de Valparaíso. Con situacional nos referimos a entender la planificación como una herramienta de gobierno para el ejercicio de la soberanía territorial y con una componente que es tanto técnica como política y como relacional. En este caso, se comprenden las prácticas y los saberes como el recurso principal para conocer la forma en que se ha producido el territorio y cuáles son las posibilidades reales de transformación del mismo. Se reconocen también en el proceso las relaciones antagónicas y complementarias que existen en el territorio entre los distintos actores que lo involucran y también cuál es la importancia del ejercicio democrático como única forma de superar estas diferencias. Por lo tanto, ¿cómo se materializa el ejercicio de la soberanía territorial? A través del diálogo entre los mecanismos institucionales, entre todo el aparato estatal y las dinámicas sociales y organizacionales que se producen en el territorio. Con multiescalar nos referimos a considerar todas las escalas de análisis, por lo tanto, las relaciones de dependencia que existen, por ejemplo, entre los sistemas rurales y urbanos, cuáles son sus efectos en las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas a nivel de territorio. Por lo tanto, se pone atención principal en los circuitos y flujos socioespaciales, es decir, en las prácticas que se vinculan en la realidad urbana cotidiana, involucrando tanto a personas como mercancías, tiempo, dinero, redes, flujos, lo cual son las representaciones del espacio que tienen las y los habitantes de Valparaíso y los espacios en que estas mismas relevan o no. Desde esta perspectiva se parte por observar la transrelacionalidad del territorio, es decir, la relación entre las distintas escalas de planificación, tanto a nivel comunal como en las relaciones con otras territorialidades, por ejemplo, la escala país, la escala región, la escala zona metropolitana, donde está inserta la comuna de Valparaíso, de alguna manera superando analíticamente esta subdivisión político-administrativa que existe construida entre estas distintas escalas
y observando las relaciones socioespaciales que la atraviesan, que son transversales a esta escala, como son, por ejemplo, las relaciones de género, que son transversales al área metropolitana de Valparaíso, a la región y al país en su completitud. Sobre los principios y orientaciones ya más conceptuales que orientan la construcción de este plan de desarrollo comunal, tenemos en primer lugar el desarrollo humano, la justicia social y de género, que consiste en enfrentar las desigualdades y exclusiones, buscando garantizar el derecho a un habitar de calidad integrado, donde los derechos sociales y humanos sean garantizados para todas y todos. Otro principio orientador tiene que ver con el desarrollo económico, con una capacidad de producción local que permita fortalecer la capacidad productiva de los y las actores locales, comprendiendo el aporte de la reproducción de la vida que cada ciudadano y ciudadana realiza en el proceso de producción del hábitat del territorio. Otro principio orientador tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con una capacidad de gestión del riesgo que nos permita enfrentar los efectos del cambio climático, justamente el tema que nos convoca, y gestionar de alguna manera las vulnerabilidades a las que estamos expuestos en Valparaíso, que es una comuna bien sujeta a la vulnerabilidad y a los riesgos ante desastres socionaturales, con la finalidad de establecer la construcción de una relación entre el medio urbano, rural y marítimo, que permita proteger los recursos y todo el patrimonio natural, procurando que éste se pueda reproducir en el tiempo y de alguna manera revertir la situación actual que comentaba Cristina, donde vemos que existe una degradación ambiental profunda. Por otra parte, tenemos el penúltimo principio orientador que tiene que ver con la democracia territorial y el gobierno local participativo, donde se entiende que la expresión de la soberanía de los y las habitantes y sus organizaciones, poniendo al servicio de sus intereses y prioridades las herramientas municipales, o sea, toda la municipalidad al servicio de los intereses de la comunidad, y esto en términos concretos a través de distintos procesos de participación ciudadana, territoriales, aumentar la transparencia y también con, por supuesto, medidas anticorrupción. Y finalmente, el último principio orientador tiene que ver con la memoria e identidad local desde la diversidad, fortaleciendo las prácticas sociales colectivas que generan identidad en la comuna y aportan a la producción social, cultural, económica, medioambiental, urbana, rural y política del territorio en su completitud. Finalmente, comentarles algunos enfoques y herramientas que inspiran la construcción de este modelo de planificación. En primer lugar, tenemos la planificación estratégica situacional desarrollada por Carlos Matus, de Chile. Segundo lugar, el plan de acción integral desarrollado por gobiernos locales de movimientos municipalistas, siendo su principal impulsor el trabajo desarrollado por Tomás Villasante. También están las metodologías propuestas por el modelo de planificación estratégica que ha sido propuesto e implementado por la CEPAL. También tenemos la planificación participativa descentralizada, desarrollada por Marta Hanneker, basada en distintas experiencias latinoamericanas. Y finalmente tenemos la planificación y los indicadores de sostenibilidad ambiental que han sido propuestos y desarrollados por Salvador Rueda. Y finalmente comentarles sobre uno de los elementos centrales de esta perspectiva de planificación que tiene que ver con el componente participativo. O sea, respecto a la participación, desde este modelo de planificación que se ha estado desarrollando e impulsando desde la Municipalidad de Valparaíso, se entiende la participación ciudadana como un proceso que es multidimensional, de carácter permanente, dinámico, paulatinamente vinculante y orientado hacia una cogestión para la elaboración de los instrumentos de planificación y finalmente la implementación de todas las políticas en el territorio. En el caso de este plan de desarrollo comunal, la construcción del instrumento contó con distintos procesos de participación a lo largo de toda su construcción, en distintas jornadas territoriales que se desarrollaron en los barrios, trabajo con grupos temáticos, mapeos colectivos, grupos de discusión, etc. Estos se desarrollaron entre los años 2015 y 2019, como se ve en la línea temporal.
que esto atravesó ambos procesos de actualización del instrumento. Como les comentaba al principio, hubo un proceso que terminó abruptamente sin una propuesta de plan de desarrollo comunal, y en el entretanto se retomó y se finalizó el año 2019 con el último proceso para su aprobación en 2020. ¿Y cuál es lo principal de este proceso de planificación? De que todo lo que se recabó en términos de ideas, de propuestas, de diagnóstico, fueron uno de los insumos fundamentales para las distintas etapas del plan de desarrollo comunal. Es decir, para el diagnóstico, para la construcción de la visión de futuro, para construir la imagen objetivo del plan de desarrollo comunal, y finalmente para construir la propuesta estratégica, que es la que contiene las políticas, los planes, los programas y los proyectos, y que justamente lo que vamos a ver a continuación. Bueno, considerando lo que recién expuso Nelson y también tomando en consideración la perspectiva de la planificación integrada, los principios orientadores y el diagnóstico situacional que marca esta situación actual de la Comuna del Paraíso, lo cual también evidentemente fue muy importante la participación ciudadana, se define, la siguiente por favor, se define el Valparaíso que queremos ser, que se construye con esto la imagen objetivo que permite tener en consideración el marco de desarrollo territorial, de cómo se va a desarrollar la comuna, el territorio, y también a partir de lo que los vecinos y las vecinas de Valparaíso nos mencionaban, que soñaban, que pensaban y que querían vivir bajo estas consideraciones. Hay una frase que se escribió para tener en consideración este proyecto o esta imagen objetivo, que se construyó a partir también, como les mencionaba, de los relatos de quienes participaron en esta instancia, señalando de que se piensa tener a Valparaíso como una ciudad puerto del siglo XXI, donde el patrimonio natural y cultural pueda estar presente y sea de forma, o se pueda considerar de forma como relevante, porque es un territorio que se proyecta hacia el océano y se abre hacia el mundo, desde sus memorias, recorridos, etc. O sea, finalmente acá se toma esta imagen objetivo considerando de que es muy importante también avanzar hacia el buen vivir, considerando a todas y a todos y a todes desde una perspectiva también de género, feminista, con las distintas formas que existen para habitar los barrios y también tomando en consideración la sostenibilidad del territorio. No, si bien ahí la reacción no se nota porque hubo un problema con el formato de la presentación, pero más o menos esta imagen objetivo o de lo que se proyecta va en esa dirección. La siguiente, por favor. No sé si parece que la siguiente no te cambia, pero bueno, siguiendo con esta imagen objetivo, cuando cambie la lámina y van a poder ver, nosotros también para poder dar cumplimiento y para que esto se pueda concretizar aún más, la anterior parece que era, o no, esa está bien, sí, esa, sí. La idea acá es construir un plan de acción y que se base evidentemente en ejes estratégicos para poder dar cumplimiento a las distintas temáticas que se salieron en estas participaciones y también en el diagnóstico situacional. Por lo tanto, existen 5 ejes estratégicos que se desarrollaron y se proponen en el Pladeco. Está el eje estratégico de gobierno local y planificación participativa, el desarrollo territorial sostenible, el de justicia social, de género y derechos comunes, el de desarrollo económico local integrado y el de adaptación y mitigación al cambio climático. La siguiente. Y bueno, para esta exposición especialmente nos vamos a enfocar en 2 ejes estratégicos, el de desarrollo territorial sostenible y el de adaptación y mitigación al cambio climático, aunque hay una transversalidad entre todos, ¿ya? Porque evidentemente todo esto puede afectar el desarrollo económico local. Estas mismas temáticas afectan a la comunidad y a los derechos comunes y a la justicia social y de género, ya que no podemos mirar el territorio si no es desde ahí, desde una perspectiva que es interseccional, de género y feminista, o sea, no nos vamos a disociar de aquello. A la vez que sí o sí compromete que el gobierno local
o sea, el municipio tenga siempre en consideración una planificación con participación constante y vinculante, que es lo que se desarrolla en el eje 1, por ejemplo. Pero evidentemente para esta exposición vamos a abordar principalmente lo que pasa en el eje 2, que su objetivo es poder impulsar un desarrollo territorial sostenible que recupere y proyecte el patrimonio cultural y natural de la comuna, su territorio oceánico y el contexto metropolitano. Y por otro lado, el eje 5, que es el de adaptación y mitigación al cambio climático, que es promover la producción de ecosistemas sostenibles acorde con la adaptación y mitigación al cambio climático y la reducción de la degradación ambiental en el territorio. Vale señalar que las maneras de poder establecer estos ejes estratégicos no los vimos en otro instrumento a nivel nacional. Por lo tanto, también en términos conceptuales resulta innovador y porque también está muy de la mano al contexto y a la urgencia de poder incorporarlo también en su definición. La siguiente. Aquí precisamente está el eje 2, el de desarrollo territorial sostenible, y aquí están algunos de sus planes, que no los voy a decir todos, en vista tal vez de tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, pero acá los planes apuntan a, por ejemplo, a fortalecer la movilidad, la conectividad local, a mejorarla también en contexto metropolitano, a regenerar en términos urbanos los barrios y también otorgándole ese valor patrimonial, regularizar los asentamientos o los campamentos o las tomas de terreno, nuevos barrios para la comuna y rehabilitar también la infraestructura y el equipamiento comunal, entre otras. La siguiente, bueno, acá están las iniciativas que corresponden al eje 5, de adaptación y mitigación al cambio climático, que también acá hay medidas locales para la adaptación y mitigación al cambio climático, una gestión integral de los residuos, un plan de riesgo de desastre, un plan para reducir los focos contaminantes, etc. Bueno, y como le mencionamos también en el diagnóstico, lo que está pasando en la Reserva de la Biosfera, también se propone un plan de manejo y gestión de la Reserva de la Biosfera, Campana Peñuelas. La siguiente. La siguiente parece que eres tú. No se escucha. ¿Ahora sí? Ya, una vez visto el diagnóstico, más o menos cuáles son las orientaciones que guían la construcción del instrumento y también la propuesta estratégica con los planes, los proyectos, lo que estuvo comentando Cristina también y los distintos ejes de la política. La idea es que en este último momento podamos ver ejemplos de algunas iniciativas que ya están en implementación y que tienen una relación con el cambio climático y con las temáticas que nos convocan. En primera instancia, una de las iniciativas que estamos desarrollando en el municipio tiene que ver con un programa de soberanía alimentaria, que es el que nos interesa presentarles. Este programa nace en el marco de la crisis social y sanitaria a causa del COVID, debido a la gran cantidad de iniciativas levantadas por las comunidades de los distintos territorios de Valparaíso. Iniciativas de alimentación comunitaria que eran ollas comunes, panaderías populares, comedores solidarios, entre otras, que eran más de 160, y esto finalmente porque todo el contexto de la pandemia desencadenó una crisis económica, pérdida de empleo, aumento de la vulnerabilidad, y la única forma en que mucha gente de Valparaíso tuvo para acceder a alimentos, a una alimentación regular, fue a través de una organización popular donde se cocinaba comunitariamente para poder satisfacer la necesidad de alimentación de la población que se encuentra en situaciones más precarias. Este programa de soberanía alimentaria tiene como objetivo entregar herramientas y contribuir a la construcción y mantención, al menos en una primera etapa, de 15 huertas comunitarias en espacios públicos y comunitarios del territorio, y estos están asociados a las distintas iniciativas de alimentación comunitarias y organizaciones sociales de la comuna, como les comentaba hace un momento. Esto busca vincular el trabajo que realizan estas iniciativas, que de alguna manera satisfacen las necesidades de alimentación de las personas en situaciones de mayor precarización, vincular este trabajo con las comunidades a través de una huerta comunitaria que les permita primero abastecer de productos frescos y saludables sus iniciativas de alimentación, o sea, que tengan frutas y verduras frescas,
para poder desarrollar los alimentos y las comidas que se van desarrollando día a día, pero también de sacar el máximo provecho a los residuos generados por ella, realizando procesos de compostaje para la futura nutrición de estos mismos cultivos. O sea, la idea es que estas iniciativas se vayan retroalimentando con los mismos elementos que se van generando. Estas iniciativas comunitarias, o sea, estas iniciativas de huertas comunitarias son acompañadas también por procesos socioeducativos, buscando crear experiencias reales de soberanía alimentaria en el territorio y aumentando el desarrollo de capacidades en las comunidades para una autonomía que permita la reproducción de la vida en los diversos territorios de la comuna. Y acá vemos algunas imágenes eh, de la huerta comunitaria El Trébol, por ejemplo, con las personas ahí, con los resultados de la cosecha, también de las bancales mediante los que se organizan las huertas. Acá también vemos otras imágenes también que van mostrando los distintos procesos de las distintas huertas que obviamente plantan y cultivan distintos elementos según el lugar donde están emplazados en el territorio. Otra de las iniciativas que les queremos mostrar tiene que ver con el reconocimiento de los humedales urbanos, y esto tiene que ver con la implementación de la ley de humedales urbanos, que es una ley reciente en Chile, que es la ley 21.202, y este trabajo de reconocimiento de los humedales tiene la característica principal de que se ha estado desarrollando de manera colaborativa con la comunidad y busca el reconocimiento de humedales urbanos bajo una figura de protección legal en Chile. Cabe destacar que en la actualidad dichos humedales, o sea, los humedales que estamos trabajando en Valparaíso, están sujetos a distintas presiones, a degradación, a contaminación, a presiones, como les comentaba, para que puedan ser urbanizados, para poder construir y edificar sobre ello. Entonces, ahí radica la importancia de poder desarrollar este trabajo. Y sobre el trabajo en sí mismo, se ha estado desarrollando un trabajo piloto en el humedal El Cricket, que se encuentra en la parte alta de Valparaíso, que es el que aparece ahí en la imagen, donde se ha estado trabajando en conjunto con la comunidad que vive y que protege el sector, que esta es una característica fundamental. Aledaño al sector de este humedal hay una comunidad que vive ahí de manera irregular, pero es una comunidad que tiene un sentido y que su sentido es la protección justamente de este medio ambiente, que es parte de la Reserva de la Biosfera Mundial, la Campana Peñuela, también es parte de un santuario de la naturaleza, de los acantilados Federico Santa María. Por lo tanto, es un lugar que concentra mucha biodiversidad y características muy particulares respecto al ecosistema. O sea, hay especies nativas, especies endémicas y un montón de otros elementos. Entonces se ha estado trabajando en conjunto con la comunidad que vive en el sector para identificar los valores ambientales, culturales, espirituales, hacer un catastro de especies, por ejemplo, identificar cuáles son las amenazas a las que está sujeta este territorio, etc. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Primeramente, obviamente, o sea, obviamente levantar toda esta información que forma parte del expediente que se presenta para el reconocimiento de este humedal, pero también la finalidad más importante quizás es involucrar a la comunidad en el proceso de declaratoria del humedal y en las distintas etapas posteriores que son, una vez que se reconozca este humedal como una zona de protección oficial, es el desarrollo de una estrategia a nivel municipal que permita la recuperación del humedal, su restauración en términos ecosistémicos, recuperar el patrimonio natural, poder restaurarlo, poder regenerarlo, no solo el patrimonio natural, sino que la componente cultural y espiritual que existe en torno a esta laguna, y mediante la educación ambiental que nos lleva a un proceso de cogestión. O sea que la idea de esto finalmente es producir y generar y propiciar un proceso donde la comunidad se pueda involucrar, se pueda empapar de todo lo que implica el reconocimiento de estos valores y también su recuperación para que en algún momento podamos desarrollar una estrategia donde se pueda cogestionar este espacio y sea la comunidad el principal y la principal actoría en torno a ello, al cuidado y a su protección. Acá vemos una imagen más ampliada del humedal El Cricket, que como les comentaba, se encuentra dentro de la Reserva Mundial de la Biosfera de la Campana Peñuela y dentro de los santuarios de la naturaleza acantilado Federico Santa María. Acá se caracteriza por tener ecosistemas muy particulares que tienen que ver con el bosque y matorral esclerófilo, que es algo característico de Chile central.
siguiendo con algunas de las acciones e iniciativas ligadas a hacer frente al cambio climático, bueno, también como mencionaba Nelson, en general las medidas que él plantea son directamente desde la gestión, ¿cierto? Entonces, acá yo les voy a plantear algunas que van en relación más a la planificación, que evidentemente se complementan. Y aquí directamente con el instrumento Plan Regulador Comunal, que es otro instrumento de relevancia que los municipios a nivel nacional tienen que elaborar. Este es un instrumento que está constituido por normas, por un conjunto de normas, donde se establecen y se definen los usos de suelo, la zonificación, se fijan los límites urbanos, las densidades. Finalmente, en el plan regulador se define cómo se va a desarrollar el territorio de la comuna, regula qué se puede construir, dónde se puede construir y para qué o cuáles van a ser esos usos, ¿ya? En ese marco del plan regulador comunal existe un estudio que es el estudio fundado del riesgo. Y este estudio también está bajo normativa, específicamente por el artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es una ordenanza que en conjunto con la Ley General de Urbanismo y Construcción guían y también a veces ponen limitante también en cómo estamos urbanizando el territorio nacional. En esta ordenanza y en este artículo en específico señala que en estos planes reguladores se pueden definir áreas restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro potencial para el asentamiento humano. Bien, entonces acá luego en esta ordenanza define cuáles son esas amenazas y por lo tanto que deben estar consideradas. Por ejemplo, la amenaza de inundación de los desbordes de los cauces, como pueden ser algunos esteros, algunos cuerpos de agua, inundación por un tsunami, sismicidad, remoción en masa, incendio, etc. Por lo tanto, acá se elabora este estudio fundado del riesgo, considerando los ejes estratégicos del Pladeco que acabamos de mencionar, los ejes estratégicos 2, que era el de desarrollo territorial sostenible, y el eje estratégico 5, que aborda la adaptación y mitigación del cambio climático. Se considera esa perspectiva y a la vez también se consideran otros estudios y diagnósticos que existen en cuanto al riesgo climático realizados por algunas entidades académicas e institucionales nacionales, como por ejemplo el CR2 y también algunos académicos de la Universidad de Chile a partir de la plataforma NES, que es del núcleo de investigación, también del Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso, entre otras instancias que también tomamos en consideración. Evidentemente también algunas estadísticas internacionales y de cómo se está abordando finalmente esta temática. También otra cuestión importante señalar de este estudio, que es primera vez que en un plan regulador de la comuna de Valparaíso se considera un estudio fundado del riesgo. Nunca se había realizado. Algo que evidentemente nos llamó la atención por las características propias de Valparaíso que mayormente se enmarcan en una historia de riesgos y que finalmente cómo se ha ido poblando Valparaíso ha tenido que ver mucho con eso. O sea, por ejemplo, así para dar un ejemplo muy pequeño, cuando han habido algunos terremotos y posterior tsunami, la población que vivía en el plan de la ciudad tuvo que ir cada vez a una cota más alta, subiendo el cerro literalmente, y así se fue también urbanizando y poblando otros sectores. Entonces, siempre ha habido una relación, sin embargo, nunca había estado normado, o nunca se había hecho el ejercicio de identificar esta área. Por lo tanto, nosotros también como equipo propusimos un modelo y una metodología para poder determinar, identificar esa área de riesgo para posteriormente poder aplicarle la norma urbana de cómo se tendría que construir o no, o cuáles van a ser esas formas de usar ese territorio. Y también aquí importante porque también se aborda en este estudio la importancia de poder actualizarlo periódicamente y también de avanzar en otras medidas de gestión territorial, en parte como las que ya mencionó Nelson, pensando en que estamos en un contexto que es crítico en términos de cambio climático. ¿Bien? La siguiente, por favor. Acá, bueno, solamente señalar que trabajamos sobre las amenazas socionaturales, que es lo que les señalaba, remoción en masa, inundación por tsunami, incendio forestal urbano, inundación de borde cauce, sismicidad, y también identificamos los elementos vulnerables en términos territoriales, sociales y ambientales, y en esa conjunción se definieron las áreas de riesgo socionaturales por cada una de esas
amenazas que están ahí. La siguiente. Acá muy brevemente son las cartografías totales. Esto también se está todavía trabajando, pero señalar de que hay toda una identificación territorial de dónde están estas áreas más complicadas en términos de riesgo por cada uno de los riesgos ya mencionados, para luego también poder establecer de pronto la normativa que va a tener asociada. La siguiente. Ya, acá en verdad, la siguiente, para terminar, primeramente queríamos agradecer la instancia junto a Nelson de poder representar también al municipio de Valparaíso y especialmente, bueno, a la SECPLA y al trabajo que se hizo con este plan de desarrollo comunal, y bueno, y también del otro instrumento que se están actualizando como el plan regulador, y como también hemos estado considerando alguna iniciativa, por ejemplo, de gestión en pos de poder avanzar y hacer frente a los efectos del cambio climático en los territorios. Sabemos que esto no es suficiente, sabemos que hay otras iniciativas que están planteadas en el Pladeco que evidentemente en el plazo de 10 años la idea es poder realizarlas, y aquí sabemos que también en vista del contexto y el último informe del IPCC nos enmarca una situación bien crítica y a la vez también nos desafía como gobierno local en poder avanzar también en generar nuevas medidas e innovar también en estas. Ya que indudablemente necesitamos también tener respuesta desde lo local, incluso poder llegar a esa escala 1 a 1 de cada uno de los habitantes, porque esto tiene que también ser considerado desde la corresponsabilidad, algo que también está planteado en el Pladeco, porque no podemos seguir siendo solamente nosotros entregar herramientas, sino también cómo se construyen con las comunidades, porque ahí en verdad está el cambio y a la vez también ahí está el real conocimiento de lo que está pasando en los territorios. Evidentemente, desde los gobiernos locales, en este caso los municipios del país, específicamente de Valparaíso, es un desafío que en sus políticas territoriales y sociales tengan estas consideraciones, ya que el cambio climático afecta y está afectando a todos los modos de vida. Si bien igual hay una política nacional que habla sobre el cambio climático, todavía esto no se logra bajar a los gobiernos locales para que puedan implementarlo. Solamente queda todavía el esfuerzo de los municipios de poder avanzar con los mecanismos y herramientas que cuenten en el momento. Y por último, que a pesar de lo crítico de la situación, se avanza con alguna iniciativa y también nos parece que el proceso que también está viviendo nuestro país con la redacción de una nueva constitución también nos da aún más esperanzas, ya que estos temas de medio ambiente, cambio climático, de poner en el centro la vida, los bienes comunes, entre otros, se están considerando para que estén presentes y de ser así, las políticas públicas normativas, sean a la escala que sean en términos territoriales, regional o nacional, regional, comunal, tendrán esa base, van a tener esa mirada integral, lo que no tenemos en la actual constitución y por lo tanto vemos todas estas problemáticas y también limitantes. Así que eso le queríamos compartir el día de hoy y bueno, estamos muy atentas, muy atentos para sus preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias. Sí, finalmente, para sumarme a la palabra de Cristina, quisiera agradecer la oportunidad de poder presentar en este espacio, agradecerle la oportunidad porque la verdad que este trabajo es parte del desarrollo de un instrumento que busca transformar el territorio de Valparaíso eh, ante un desafío que no es menor que el cambio climático. Es algo que históricamente, tanto el cambio climático como los riesgos socionaturales no han sido muy considerados en términos políticos en Chile. Por lo tanto, este proceso, la incorporación de estas dimensiones en un instrumento de planificación territorial ha sido innovador y también desafiante. Pero no tenemos duda de que es un paso que es sumamente necesario dar, considerando el tenor que está teniendo el cambio climático en Chile y en Valparaíso en particular, por lo que esperamos que todo este trabajo sean los cimientos que vayan a construir un proceso de transformación que permita lograr una adaptación y mitigación al cambio climático real en Valparaíso y que contribuya también a mejorar la calidad de vida de todos quienes lo habitan. Eso. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.